niños. Y a la abuela. ¿Y cómo se llama tu abuela? A ver, preséntanos a tu abuela. Un poco más alto, a ver. Remedios, ¿vale? Bueno, empezamos entonces. A ver, pues hace muchos años, que yo era pequeñita como vosotros. Y cuando tenía 6 años empezábamos a ir a la escuela. Aquella escuela no era un colegio bonito como este colegio es muy bonito. Tenéis unas paredes muy bonitas, muchos juguetes, muchos dibujos, una casita. Nuestra escuela era pequeñita y vieja. Era muy pequeñita. Íbamos todos juntos, los niños y las niñas. Era tan viejina, que a veces llovía encima. Entonces, la profesora o los padres subían y ponían unos cubos en lo alto para que no cayera el agua encima de nosotros. Pero había niños que eran un poco traviesos y subían arriba y cogían agua del cubo y ¡plas! Nos la echaban en la cabeza. Así era. Bueno, llevábamos como vosotros, llevábamos unos babis, pero eran unos babis de tela con un cuello de plástico. Me imagino, aquel cuello simplemente se abrochaba aquí. Me imagino que cuando el cuello estaba sucio, lo quitaban las mamás, lo limpiaban, pero seguíamos con un mantelón. Vale. No había uniformes como ahora, no había que llevar uniformes, ¿vale? Luego se llamaba, yo no sé si estoy dando datos que a lo mejor son demasiado para los niños, no sé. Aquello se llamaba, ahora se llama colegio, se llama CIP, y de aquella se llamaba Escuela Nacional, ¿vale? Escuela Nacional. En invierno hacía frío, hacía mucho frío, porque aquel local era viejito. Y no teníamos radiadores, como ahora vosotros tenéis radiadores, estáis calentitos en clase, pero nosotros no. Nosotros teníamos una estufa de leña. Y aquella estufa íbamos los niños y las niñas a coger leña para hacer fuego dentro de la estufa y que nos calentase un poquito. Y había niñas que llevaban, y niños, que llevaban unas latitas pequeñas, como de sardinas. Y allí llevaban brasas. Y llevaban una cosita para darle vuelta, cuando las brasas se apagaban, removían un poquito para que volvieran a dar otro ratito de calor. Una cuchara. Pues algo parecido, una palita. Una palita, sí. Como arena y agua. Y con un palo ya se apaga. Si hay fuego. Si hay fuego, claro, si hay fuego. Y el fuego y está todo lleno de nube, lo apagan con una manguera de agua. Claro, hay que tener mucho cuidadito para no hacer fuego, porque luego se nos queman los bosques. Y se quema todo el colegio. Y se quema todo. Y eso es un problema muy grande. Comida. Claro. Y la casa. Como que yo. Que era Pepa, que estaba en casa y Pepa preparó el desayuno y se le quemó. Ay, claro. ¿Ves? Pues hay que tener cuidado. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Bueno, estábamos todos juntos, ya dijimos, teníamos unos bancos de madera que si a las profes le parece bien, yo traje una foto. Aquí bien. Para Los que profes lo no veáis. mandan aquí, mandan la abuela. Pues no, porque, bueno, yo no sé si lo veis, eran bancos corridos. En vez de tener un pupitre cada uno, como tenéis ahora, pues nosotros teníamos bancos corridos. A ver. Al que se porte bien se lo enseña. Mira qué bancos más largos. No nos levantamos, yo paso la foto. Venga. Mira. No, no sois vosotros. Son los niños del cole de la abuela de Nico. Cuando la abuela de Nico era pequeña, está ahí en esa foto. Que no era... ¿Ves cómo? Hombre, claro, aquí. Mirad, pero mirad qué quietecitos estaban, A ver. Mirad qué bancos.
qué bancos! Mirad qué bien se portaban, Mira, Nico, cómo se portaba. ¿Tú sabes dónde está abuela? A ver si atopas. ¿Y su abuela qué era esta? Esa. Dijo que era esa. A ver. Mira, dijo que era esa. ¿Se parece? Mírale bien, al otro. Sí. Mira, Martín, es la misma. A ver. Ahora voy. Venga, un poquito para atrás. Venga. Tú ya la has visto, Martín. ¿Veis los banquitos? ¿Sabes cómo saldría mejor? Aquí. Si se metieran dentro del círculo que dejaron en el medio. Ellos, Ahí. todos más juntos. A ver. Mirad los banquitos. A ver. Mirad los banquitos. ¿Los veis? Venga, ahora seguimos escuchando, ¿vale? El Nicolás, ¿sabes dónde estaba? Preguntarle a la abuela dónde estaba el Nicolás. Todavía no había nacido porque era pequeñito, hombre. Primero nació la mamá de Nicolás y luego ya Nicolás. Claro. Y ahora ven, el bonito de Nicolás Santamiño. Nico. Dixéchenos que iba a salir cuando queran as castañas, pero as castañas xa caíron. Que ainda non chegou o hermanito. Bueno, vistes bancos, eu non recordo, cando era pequeniña, a verdade que de tan pequeniña non me acordo, non sei se tiñamos bolis ou non. Sei que había, nos bancos, había unos buraciños que se metía como un vasillo de cristal e eso era un tinteiro. E botaban nas tintas e mollábamos unha pluma para poder escribir. Non tiña ninguna pluma mal para... Pero ¿sabes cómo era la pluma? Lo voy a explicar yo. Como la de las gallinas. Sí, muy parecida. Y se mojaba y como la de un pájaro. Vale, pues ya está. Un día vamos a ir a Santa Leonor, que allí hay alguna pluma de esas. Bueno, non tiñamos... non sei falar, Vale, como te digo, vale. non tiñamos un libro para cada materia. Tiñamos un solo libro e ali pois aprendíamos os números, as letras, e era o mesmo libro para todos os nenos, para máis grandes e para máis pequenos. Tiñamos unhos mapas moi grandes na parede, había 3 mapas. Acordame que uno se chamaba Mapa Mundi, porque ali estaban todos os países que hai na Terra, vale? Todos os países que hai no mundo. Estaban pintados ali. Despois había outro que era de España e outro non me acordo. Bueno, de tan pequeniños non, pero certo que moi cedo empezábamos a enseñar cosas. E aprendíamos os números, as letras, a ler, a escribir, aprendíamos os países, todas esas cousas. Bueno, había aqueles mapas, salían todos os ríos, todas as montañas de España. E había que aprenderlo, non tan pequeniños como agora. Despois, cando pasaban os años, había que aprenderlo todo de memoria, todo, os ríos, as montañas, os afluentes e toda a historia. Bueno, que facíamos no recreo? Vos que facedes no recreo? E a que xogades? A cositas, a construcciones, a escondite, a celebrar, al patiplés. Muy bien. Bueno, pues nosotros no teníamos todos esos juegos. Nosotros teníamos que salir a la calle a jugar. Y jugábamos, pues, a pillar, sí, es verdad, que jugábamos a pillar, jugábamos a la pelota, que nosotros en el pueblo, porque yo nací en un pueblo muy chiquitito, que se llama La Peña. Que es muy bonito. ¿Fuisteis alguna vez? Algunos seguro que fuisteis alguna vez a ver los aquellos. Ben foi a Penafolense que levante a mão. Yo fui a Penafolense. ¿Ves? Muy
Bueno, pois... Tú non, pero xa dirás que está perdido tempo. Xogábamos a matar. Eli no pueblo chamábamos a matar, pero non matábamos a nadie. Como se xoga? A ver, explica. Pues hay equipos y hay pelotas. Y tienes que levantar. Y si a uno le da, es que se va al desnudo del otro equipo. Muy bien, sí señor. Eso en castellano más fino, aquí se llamaba brilé. Sí. En mi pueblo se llamaba jugar a matar. Muy bien, Ana, Tomás. tú tamén xogas ao brilé? Sí. No, aquí me hecho unha pregunta. Queres facer unha pregunta, Ana? Por favor, a ver. Eva, Imos escoitar a Ana que vai facer unha pregunta. preguntando. Que den alto que te digamos. Non queres preguntar, Ana? Y preguntarle dónde iban antes al baño cuando estaban en el cole. Aquí a postrego tamén anotado. Que son os Ou sequeiros. sequeiros. Ah, mira, pois verás. Sabes que os abuelos, os teus abuelos ali en Soutipedre, verdad que teñen un oseiro onde van a coller as castañas? Tú sabías eso, Ana? Bueno, pois na Pena tamén hai unhos seiros na Fraga, que a Fraga sabedes que é un bosque moi grande, cheo de castiñeiros, de rebolos, de moitos árbores autóctonos, vale? Entonces, non en todos os sitios se poden coller castañas. Entonces, a xente de Chandrexa de Queixa viña a coller castañas ao noso pueblo. E quedábase... A Chandrisa de Queixa. A Chandrisa de Queixa comer un día. Ah, pues moi ben, que moi bonito. Moi ben, que moi bonito. Bueno, pois como aquela xente viña, e claro, non podía ir e vir no día porque faise de noite, é posible. Entón, teñan unha especie de casas, e ali dormían, comían, secaban as castañas, e tamén facían cuerdas. Baixaban os rapaces da Pena cos seus acordións, e facían música, e bailaban, e todas esas cousas. Cando se acababa a temporada, cando acababan de recoller as castañas e de secalas, volvíanse para as súas casillas. Vale? Esos son os sequeiros, que se chaman o que había, os sequeiros que había, que hai, só que agora non se usa, na Fraga da Pena. Vale? Que máis? Que quería máis preguntar por aí? A ver, tiñamos, eu só recordo ter maestras. Antes non lle chamábamos profes ás profes, chamábamos de maestras. E eran maestras moi buenas. Eu recordo unha especialmente que se chamaba Doña Silvia. E tamén recordo outra, a verdade que non sei se me chamou ele, se me chegou a mí, a Doña Mari, que non me acordo, pero seguro que alguna de vos, non, porque vos non A la estaba gasolinera esa. a la gasolinera, porque vos non estaba en este momento. Claro. Bueno, pois contrariamente ao que contan noutros sitios, que os profesores que eran moi malos, que pegaban, que castigaban, a nós non. A nosas profesoras, eso sí, íbamos moi ben aleccionados a casa. E aos papás nosos dicíamos, temos que portar moi ben na escuela, porque se a profesora nos dá unha queixa, castigámonos. Entonces, procurábamos portarnos todo o ben que podíamos, porque se non nos portábamos ben, primeiro castigábamos na escuela e despois castigábamos os pais na casa, vale? E aí tamén nos enseñaban a comportarnos, vale? Aparte do que os papais nos decían, na escuela tamén nos enseñaban a comportarnos cos compañeiros, a xogar cos compañeiros ben, non a pegarse, nin a facer burradas, vale? Na escuela tiñamos unha porta que daba unha galería. Unha vez a semana íbamos a galería, sabedes a que? As nenas a aprender a bordar e os nenos a aprender a dibuixar. Estábamos de pequenos. Bueno, cando chegaba a hora do almorzo, acordádemos que vos dixe que había unha estufa de leña no medio da escola. Bueno,
Pois, supoño que el Santo Estado Central, eu non me acordo se aquilo coincidía co Plan Marshall ou que, dábanos leite en polvo. O cual a maestra poñía a poca encima da estufa, botaba o leite, dáballe voltas, e depois aquilo vivíamos, tiña máis calúmeros. Pero bueno, gustábamos. E depois outra vez, díronlle os papás e as mamás, díronlle lá para que nos fixeran caseis e chaquetas. Porque daquelas non íbamos a Zara e comprábamos todo abundancia, non. Naqueles tempos había menos cousas e tiñamos tamén menos onde comprar. Entón, díronlle para facer lá, caseis e chaquetas e todo eso. Bueno, e se tiñamos ganas de ir ao baño, onde íbamos ao baño? É verdad. Terían baño como temos nós. Uns para nenas e outros para nenos. Ou non tiñan. E tiñan que ir a mexar e a facer as súas cositas de campo, como se dicía antes. Pois íbamos de campo. Na escola non había baños. Nin de nenos, nin de nenas. Nin grifos para lavar as mãos. Non había nada de nada. O cual, había que ir á calle. Mientras unha facía pis, a outra vigilaba, que non viñera naide a mirar. Vale? Veis? Eu non sei se ficaron de algo. Esquecíame decir que aparte do leite ís en polvo que nos daban, a veces tamén nos daban un queixo amarillo, que non sei onde salía. Bueno, volvendo aos xogos, porque pasei un pouco así por encima. Xogábamos ao brilé, a corda, o pañuelo, a remuleta. Alguén sabe como é a remuleta? Como é? Como é a remuleta? Pois mira, a remuleta pintábamos con unha tiza, eso era a esquina, pero non nos daban a pedra asfaltada. Bueno, pintábamos unhos cuadros e puñábamos unha pedra. Despois había que mover aquela pedra de cuadro en cuadro, pero nun solo pé. Non valía cos dous. Había que ir así e movendo a perna, saltando e movendo a pedra. Eso sí lo sé. Como en la África, que tienes que dibujar números. Cuando hay solo 4, tienes que saltar a la plataforma. Cuando hay 2, puedes ponerlo bien. Mejor explicado que yo. Muy bien. Porque quiero hacerlo. ¿Quieres hacerlo? Bueno, pues... Mira, esta Elena podemos ensinar. Podemos ensinar a todos. Si no vas profes... Pues Elena nos sabe enseñar. Sí, yo también jugaba a eso. A rayuela. A rayuela de toda la vida. A rayuela de toda la Eu vida. tamén xogaba. Mariola. Tamén, a Mariola. Yo le llamaba el truco. Nos collíamos a pintada, collíamos un cacho de ladrillo ou de tella, naranja, de color naranja, e pintábamos. E se non, con suerte, se encontrábamos un cachiño de tiza pola clase, igual o collíamos e levábamos co patio, pero normalmente era co cacho de tella. Tú da ideas, Leti. Non hai tiza na clase. Non podemos pedir Bueno, tellas do patio. todo esto que nos estou explicando ahora, ou cando saben máis grandiños, hai un museo da escola aquí en Trices, non sei se o conocedes. Santa Leonor. Sí, os de 4, de 5, fomos o ano pasado. Non vos acordades? Os de 3 non. Que vimos libros moi antiguos, que estaban ali unhas enciclopedias moi gordas. Cuando fuimos a ver lo de los paraguas, ¿os acordáis? Sí. Que alguno estaba allí llorando, que tenía miedo. Pues allí. Claro, pues había un museo da escola e ali están pues, libros e cousas pues, de cuando nós éramos pequenos, o sea. De la enciclopedia Álvarez, que allí estaba todo. Eso. Más completo, imposible. Y las normas para las maestras. Tenían que vestir. Antes las profes no podían llevar pantalón al col. No. Sempre tiñan falda. Fíjate tú.
Alejandra. Y cuando hacía frío, pues pondríamos unos leotardos que gorditos, digo, Claro, unhas medias, unhas medias de zapatos gordiños, para que non lles entrara o frío. ¿Y sabéis cómo iban al cole? Las profes. No iban en coche Iban en mula. o caminando. Ou andando. O se quedaban allí toda la semana. E tiñan playeros. Los planes. Tiñan playeros as profes. Ok. Zapatos. Zapatos, tenis, No, tiñan. no, no, no. No, 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 no. Só zapato de tacón. Tampouco. Tampoco. Non podían ir á escola con zapatos de tacón. Tenían unha casa. Para los domingos. Para ir de fiesta. A ver, ¿qué se hace una pregunta? Venga, haz una pregunta. Pero a la mamá de Nicolás. A la abuela. Ay, a la abuela de Nicolás, perdón. ¿Cómo yo la borrar? Se le escapó la pregunta. Si los reyes te traían juguetes. Ah, pues mira, sí, sí me traían juguetes. Nos traían, aunque no fuesen tantos como ahora, ni fuesen tan bonitos, para nuestra época eran muy bonitos. Y yo recuerdo especialmente un juego de café que me trajeron, que era amarillo y blanco. Y los platitos se ponían así, todos así, unos al ladito de otros y las tacitas colgadas encima. Es el juguete que más recuerdo. Pero antes yo creo que Papá Noel no había, ¿a que no? No. Éramos Reyes Magos. Éramos Reis Magos. Eso do Papá Noel deu-nos novo despois de América. ¿Ves? Pero Papá Noel no llegaba todavía. no, Menos mal que deu despois. non sei. No sé, Papá, eres mi yo. Non Sí, sei, non porque sei. vos pedir un carrito de doble. No, por favor. pero antes no había Papá Noel, no se llamaba Trigues Papá Noel. Claro. Yo siempre estoy en la casa de una abuela y bonita y cuando sea el cumpleaños de mi hermana voy a pedir como una caja de cocas de hacer pulseras, que voy a hacer pulseras y llaveros. Pregúntalle se facían en las pulseras. No. Que ti Ya sabes, ni Dani? colgares. Mirade, non facíamos pulseras, pero facíamos potiñas. E sabedes con que facíamos as potas? Pois mira, con nabos. Sabedes o que son os nabos? Sí, yo. Explícale, Dani, ¿qué somos nabos? Y Explícale. antes ¿Qué somos nabos, Daniel? los nabos son que llegamos al barro. Eso. Son así redondiños. Entonces, facíamos un corte, imaginádamos que a miña mão é o nabo. Facíamos un corte por aquí, para que quedara planino. É por aquí que cavamos outro cachiño para que fixera a tapadeira. Entonces, aquí clavábamos un pauciño que era a asa da tapadeira. E de lado, que hai un pauciño e que outro pauciño que era a asa da porta. En vez de ter, en vez de ter, no cocinita que tiñamos, que va. Pero en vez de ter frutas e comidas de plástico e todo eso, pues no, íbamos á calle e collíamos as comidiñas. Hai unha planta que non sei como se chama, que é así subida para arriba, que ten moitos graiños. Sacábamos os graus e era o arroz. Había outra que era así redondinha. Collíámola e esas eran as filloas. Y son afilloas. Que son as filloas. Tortas. Los crepes, Elena. Sí, era un postre típico de Galicia. Como los crepes. Eso, parecido aos crepes. Vale. Máis preguntas. A ver, preguntas. Había gente. Carritos de cuáles? Plástico. Pero carritos para qué? Para levar os libros ou carritos para levar as cousas? Bueno, para levar as cousas había os... como se chaman? Os para levar materiales. Carretillos. Os carretillos. Xa existían os carretillos. Os primeiros eran de madeira, non eran metálicos. Sabes? Así que se utilizaban para facer obras, para traerle a comida aos animales, os presos, todo así. E de menos, pois algún que outro había, pero pouca cosa. No sé cuáles, pero nunca les he
ahora hai tractores de xoguete, carretillos de xoguete, hai moitas cosas de xoguete, pero daquelas había o máis normaliño, muñecas, algún coche, e pouco máis. No pueblo, a mellor nas cidades, pois había máis cousas. Pero bueno. A ver. Había muñecas, sí, xa tiñamos muñecas bastante bonitas, sí. De tela sin ser de tela. Pues yo tengo una italiana, dos, una italiana, Pero antes no existían esas muñecas. No. pues la pedí para Papá Noel, para el Rey. El año pasado y otros tú antes tienes perdidos. No, de xoguete non, tiñamos canciños, porque vivíamos no pueblo, e os cas, pois, utilizábanse para cuidar os animais, e para cuidar as casas, pero de xoguete non tiñamos. ¿Algo más, chicos? Aitana ten unha pregunta. A ver, Aitana. ¿Cómo nos castigaban? Pois mira, poñíamos de rodillas. E si éramos moi malos, poñíamos de rodillas, mirando para a parede como un libro en cada brazo. Os brazos estirados e un libro aquí e outro libro aquí. Aquelo doía, por eso procurábamos cortarnos os dentes, porque aquelo, ao cabo dun ratillo, Te cansabas. claro, te cansabas, claro. Pero bueno, o noso de pegar xa non... Bueno, non nos tocou a nós. O abuelo do Nicolás e que le dixera. Pois a miña mai lle... Bueno, aquí este con todas as historias que son, eu diría que son máis ben propias de Héctor meu pai. Unha vez a miña mai sacou un reglazo de lado. Sí, sí. Sí, sí. E non se olvidarán nunca me E aquelo de ver o cura e a facer de que non sei cuánto de lexos e o maestro con non sei que, nós, no noso pueblo, non... Bueno, máis cousas. ¿Algo más? Non se nos ocurre nada máis. A ver, dale. Pregunta. Un poco más alto, dale. Una vez vengo a casa a mamá compró un Moi ben, comprouche para que fixeras uns belenes. Sí, entendiste ben? Unos deberes. Ou uns deberes. Deberes, dice. Deberes. Sí. Porque hay que trabajar. Hai que traballar. No grau, que tenes unha vacación moi larga, pois hai que facer algo para que non se vos olvides que aprendes escrituras. Vale. Vale. Para que non sea... A ver, chicos, pues ahora vamos a dar un aplauso a abuela de Nico por todo lo que nos contó. Y darle muchas gracias. Y vamos a alegar este obsequio para que, como antes non lle daban tantos regalos, nos vamos a obsequiala por vir aquí e perder un poquinho do seu tempo. Despacillo, entre todos. A ver, vamos a ver. A ver, claro, lo rompéis. Espera, cariño. Ahí, venga. Denis, levántate, cariño, que ven seguro, ¿no? No, bueno, pues a ver, voy a hacer yo una cosa, a ver, os apartéis un poquito, por favor. A ver, vale, a ver, va a ir Diego, que se portó muy bien y escuchó. Elena, ¿dónde está? Dijo Diego. Elena, ¿y quién me falta? Y Tomás, y uno de 5, venga. Uno de 3, uno de 4 y uno de 5. Venga. Venga. Y vosotros lo acompañáis así un poco. Venga. Es súper guay, ¿eh? ¿A que sí? Pues, muchísimas gracias. Y le damos un aplauso. ¡Bravo!
mejor, yo creo. Sí, Compartir. sí, para ti, Mejor que para para ti. ti. Ellos comieron natillas hoy, yogures y sí. Sí, porque bueno, luego a unos les gustan, a otros no, y tenemos un alérgico. Pues a mí sí. A mí sí. Vale. Bueno, pero ¿sabéis que Nicolás no puede tomarlo del huevo? Entonces no se va a quedar sin bombón. Hay que ser buenos compañeros. ¿Verdad, Nicolás? Pero mirad, pero hacemos una cosa. A ver, yo estuve encantada de estar con vosotros, me gustó mucho y me lo pasé muy bien. Y como os portasteis muy bien, ¡Oh, qué suerte! yo le voy a dar a la profe unos caramelos para que os reparta, ¿vale? Eso sí que se lo puede repartir. Bueno, bueno, yo creo que os portasteis todos bien.